leyes, ¿reformas? mayoría calificada. ¿Qué es eso? Tus dudas sobre la Cámara de Diputados serán más fáciles de entender. Para que no te confundan Y no te engañen, síguenos en YouTube y Spotify. Esto es De Pleno. Hoy presentamos VIH indetectable es igual a intransmisible. Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, sea la hora en la que nos escuches. Estamos aquí en De Pleno y hoy tenemos a un invitadazo de lujo. ¿Verdad, Mau? Así es, estamos muy contentos el día de hoy, puesto que vamos a tocar un tema muy importante para la sociedad, puesto que hay mucha ignorancia, muchos estigmas sociales que no permiten que avancen estos temas, pero el día de hoy tenemos a un experto en este tema. ¿Quién tenemos el día de hoy, Jessy? Tenemos al diputado Jaime López Vela, que también, y nada menos, es presidente de la Comisión de Diversidad aquí en la 66 legislatura de la Cámara de Diputados. Y bueno, tiene una amplia trayectoria el diputado, como ya lo estábamos platicando tras bambalinas. Para empezar, desde el 2000 y probablemente mucho tiempo antes también, ha sido defensor de los derechos humanos y de la comunidad LGBT, de la diversidad sexual. Fue candidato a diputado federal en 2015, fue diputado constituyente en 2017 en la Ciudad de México, ha sido fundador de Morena, muy importante, desde el 2012 y también desde antes ha estado de la mano de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. 2012 a 2015 fue secretario de Diversidad Sexual de Morena y bueno, desde el 2018 también estuvo ahí con el presidente en la COFEPRIS, ¿verdad? Y bueno, es un currículum muy amplio, muy vasto, enfocado en los derechos de las personas LGBT y en general de los derechos humanos. Diputado, qué honor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oiga, muchas gracias por la invitación. Sí, para mí también es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, diputado. Pues, Mau, ¿con qué Pues, vamos a empezar? Tenemos un tema muy importante del día de hoy, que es la derogación del delito del peligro de contagio de las personas con VIH. En este tema hay muchas dudas que surgen, mucha ignorancia, ¿no?, de décadas pasadas que ha dejado al día de hoy este tema que el diputado nos va a discernir con más precisión. Diputado, me gustaría primero que nos definiera qué es la derogación del delito del peligro de contagio. Bueno, esta propuesta, esta iniciativa de ley que hemos presentado tiene que ver con esto que tú decías, ¿no? Esta falta de información que hace que en el caso del VIH se estigmatice a una persona que vive con VIH. Es tan impactante esta discriminación sobre las personas que viven con este virus que a nivel mundial la ONU más bien tuvo que crear un organismo expreso que es ONUCIDA, porque el impacto de esta pandemia, que también es una pandemia y sigue siendo una pandemia vigente en el mundo, es que a diferencia de otras enfermedades, cuando llegó la pandemia del COVID, que vivimos seguramente ustedes también, pues todos vivimos más bien, pues todos nos dolíamos por la situación que estábamos pasando, porque la enfermedad acabó con nuestras familias, con nuestros amigos, con cualquier persona, ¿no? Y esa enfermedad pues no discriminaba, ¿no? Y más bien sentíamos pena y dolor contra alguien que había fallecido por COVID. Pero en el caso del VIH es que entonces tú te lo buscaste, tú lo provocaste. Porque el VIH viene principalmente pues a partir de la transmisión de una relación sexual. Entonces ahí es donde empieza el problema, el estigma, y por lo que decía yo, la ONU tuvo que crear un organismo. ¿Por qué? Porque ese organismo lo que nos dijo fue, cuidado, al lado de la pandemia del VIH hay otra pandemia igual de fuerte que tenemos que combatir, y esa pandemia es la del estigma. Y justamente esta medida que estamos impulsando, esta reforma que pretende derogar el delito de peligro de contagio, tiene que ver con eliminar este estigma. Porque este delito lo que hace es criminalizar a una persona que vive con VIH. Entonces, hoy por hoy,
además en el contexto internacional hay que saber que para el 2030, y por eso es importante porque es al término del gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, coincide con el término del gobierno de ella, debemos de cumplir metas internacionales en atención a la pandemia del VIH en México y en el mundo. Entonces, esta problemática que se presenta para quienes viven con esta condición de salud, que ya de por sí es un problema de salud y es un problema de salud pública, pues requiere de que eliminemos este delito que lo que hace es impedir que una persona que vive con el VIH se acerque de manera libre a los servicios de salud para poder ser atendido, pero además viola sus derechos humanos. Entonces hay todo un contexto ahí que se creó, pues sí, cuando al surgimiento de la pandemia, en donde se habló, se recordarán ustedes, del cáncer rosa, ¿no? Porque se le ubicaba en efecto como un virus que se transmitía dentro de la comunidad, aunque después se ha esparcido y se ha transmitido al resto de la población, y de esta manera, bueno, vemos que hoy es un problema en general, aunque en efecto de manera muy importante ataca principalmente a nuestra comunidad en un porcentaje muy fuerte. Y no por, o sea, quitando los juicios morales, es porque también es una población que históricamente está falta de salud, porque no se les permite este acceso, porque viven, no todos y todas, pero tienden a vivir en condiciones precarias porque justo no pueden acceder a las mismas oportunidades que otras personas, ¿no? Fíjate, Jessica, acabas de decir también algo muy importante. Hay un dato brutal que acabamos de recolectar, una encuesta que establece que más del 50% de la población de la diversidad sexual acepta que no iría a los servicios de salud pública, justamente por el estigma, por la discriminación. Entonces ahí es donde lo que buscamos a partir de derogar el delito de peligro de contagio, justamente romper con estos estigmas que impiden que de manera natural alguien que sabe que pertenece a un grupo en donde el virus tiene mayor posibilidad de entrar a partir de una transmisión de una relación sexual, bueno, pues entonces sepa que entonces debe de acudir a los servicios de salud para saber qué puedo hacer, qué medidas tomar. Y lejos de poder hacerlo, este delito lo que hace es más bien impedir. Porque además este delito lo que, como lo vemos, delito de riesgo de peligro de contagio. Está hablando del riesgo, ni siquiera está hablando de algo que se haya efectivamente producido. Claro. Sino yo tengo el riesgo de, y entonces como tengo el riesgo de, estoy criminalizado, ¿no? Y eso es importantísimo. O sea, se atrevieron en ese momento a legislar y a criminalizar, insisto, a las personas que viven con VIH en lugar de a la inversa, es decir, cómo atendemos este problema de salud pública para resolverlo. Y entonces hoy pues nos toca aplicarnos, y por eso presentamos esta iniciativa en el marco del 1 de diciembre, en donde conmemoramos a nivel mundial la lucha contra el SIDA. Y cuando se creó este delito, ¿fue específicamente contra la población que tiene VIH o pensaron en otras enfermedades? ¿O cómo fue? Y no quiero entrar en muchos detalles, pero ¿en qué año fue? ¿Por qué se hizo? ¿Cómo? Es un delito que data de casi 1940. Y también hay que decir que eso tenía que ver también con un contexto en donde la salud y la salud pública no estaban en el nivel que está hoy en día. Hoy en día los avances científicos, es gracias a los avances científicos también que podemos afirmar que de acuerdo a los estudios de los científicos no hay manera de poder demostrar esta supuesta transmisión. Entonces, este delito lo único que hace es impedir más bien las acciones efectivas para atender a una persona que vive con VIH. Pero además, en el origen de este delito, decía yo, cuando todavía éramos pues un país que estaba en pleno desarrollo, en donde los derechos humanos apenas se mencionaban, hay que decir que esto venía de 1940 y
derechos humanos se incorporan en la Constitución en el 2011. Entonces estábamos lejos de reconocer que este delito en ese momento era violatorio de los derechos humanos, violatorio de la dignidad de una persona, violatorio de su derecho a los derechos sexuales y reproductivos. Pero además, cuando viene la pandemia llega en México en los 80s, en el 83, se dan los primeros casos. Fue tal el impacto de la pandemia que entonces se agregó a este delito de transmisión en el 91 las enfermedades incurables. Y pues las enfermedades incurables que no tenían nombre, pero que lo tiene, pues era el VIH del momento. Entonces es ahí donde se genera este clima. Nos hemos enfrentado además a personas que han sido denunciadas, ¿no? En procesos penales por esta situación, y a las que por fortuna tenemos en el derecho mexicano esta figura del amparo que nos permite revertir esos efectos nefastos. Pero pues lo cierto es que también se ha utilizado como un chantaje, como una extorsión, en fin, con algo que finalmente no tiene que ver con la condición de salud propia, y por eso es que para atender a la pandemia y para atender las tareas de prevención, las tareas de atención a la enfermedad y evitar que aparezca el SIDA, es que nos toca derogar este delito. Ahora, diputado, si bien me queda claro que no es un tema nuevo, y ahorita que usted puso el ejemplo de esta persona que está siendo denunciada y demás, hace unos momentos estábamos investigando un poco sobre cómo ha avanzado en los congresos locales desde hace unos años. En el 2021 ahí hubieron una discusión que encontramos y que llegó a la Suprema Corte, y que la Suprema Corte llega a desestimar esto, y entonces pues se da un mal mensaje, ¿no? Se fomenta la discriminación y demás. Ahorita que estamos en una época que va a haber una reforma judicial, que van a haber votaciones, que va a haber una sacudida, ¿qué tan relevante usted ve que este tema se empiece a impulsar justo en esta etapa que vamos a encontrar un nuevo Poder Judicial por estos temas que usted platica? Yo creo que tiene que ver en efecto con la reforma judicial, pero tiene que ver también pues con los gobiernos de la 4T que hoy tenemos. Porque hay que decir que es la agenda de la diversidad sexual se empieza a retomar ahí por el año 1987, cuando la izquierda gana por primera vez con Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México. Y entonces la izquierda llega al poder y empezamos a ver un modelo distinto de gobernar. Y decía yo que entonces esto es producto ciertamente de este momento de la reforma judicial, pero hay que ver toda la evolución que hemos traído como sociedad, y sobre todo en la Ciudad de México, en donde nuestra ciudad se distingue por ser la cuna de derechos prácticamente para el resto del país. Entonces la agenda de la diversidad empezó a caminar a partir del 1987, decía yo, y hoy pues sí coincide con esta reforma judicial, que tiene que ver también con la progresividad de derechos que buscamos desde la Cuarta Transformación, ¿no? En donde se respeten los derechos humanos en el contexto general. Entonces, por un lado, esta reforma judicial sí nos ayudará, porque tendremos, que es la intención de la reforma, jueces que sean más sensibles, o incluso representantes de la... que puedan ser parte de la comunidad. Por ejemplo, hay también, y quiero detenerme ahí un momento, porque estás abordando la reforma judicial, nuestros compañeros de la comunidad decían que temían que ahora con la reforma judicial nuestros derechos se perdieran. Y pues no, yo como abogado puedo afirmar que es a la inversa, sí, ¿no? Lo que estamos buscando desde este proyecto... Sí, es una oportunidad también, ¿no? Es ciertamente la transformación del Poder Judicial, pero para que se aplique en el marco de los derechos en general. Y esa fue la intención del expresidente López Obrador y la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella relanza esta iniciativa, con toda la intención de que tengamos un Poder Judicial que atienda y que escuche, y que no veamos tristemente, y yo lo puedo decir además también con mucha claridad, todas las violaciones que vivimos a nuestros derechos humanos. Como abogado me tocó litigar sin número de casos para defender nuestra dignidad, para defender un sinnúmero de cosas, y
a la inversa tuvimos nosotros que corregirle la plana en ese entonces, hablo del 2015, tuvimos que corregirle la plana a la Suprema Corte de Justicia para decirle, estás violando los derechos de la comunidad LGBT, y en ese momento logramos que se estableciera un protocolo de justicia que hoy nos protege. Y eso es lo que nuestra comunidad debe de saber para no caer en este discurso que no entiendo bien dónde se genera. Muy importante recordar estos casos, o sea, de que ya se emitieron a la Suprema Corte pues varios puntos de vista, y ahora a usted tocaba ahorita un tema de muchos estigmas sociales y solamente me viene a la mente, pues sí, ese patriarcado fuerte que venimos, sobre todo estos charros, ¿no? Que tuvimos en México, bueno, que hemos tenido ejemplos. Se me viene a la mente en su momento Vicente Fernández alcanzó a decir, ¿no? Que no se fuera, que eso se contagiaba, ¿no? La homosexualidad y demás. Creo que en México particularmente proviene de este tipo de pensamientos que no terminan de ayudar. Y una vez más ahí es donde hay que entrar a la progresividad que buscamos desde la 4, que queremos un proyecto de país, un proyecto de nación, en donde terminemos con la violencia hacia las mujeres, esa violencia de género que seguimos viendo a pesar de todas estas medidas que cada vez se implementan más, ¿no? Todos vimos prácticamente creo que fue la primera intervención de nuestra secretaria Citlali, ir a atender a esta jovencita que en Querétaro, en Querétaro, sí, con el fiscal, ¿no? Que llegó. Sí. ¿no? Que llegó a este caso brutal de criminalizarla una vez más. Lo que estaban haciendo con ella es exactamente lo mismo, criminalizarla por su condición en lugar de ver cómo resolvemos esta situación. Oye, pero la gente presionó, ¿no? O sea, eso podría destacar que sí ya hay o sea, que ya la gente se da cuenta y ya no se queda callada, ¿no? Pero regresando un poco al tema del VIH, que puede derivar en SIDA, creo que todavía hay mucha desinformación. En efecto, muchísimo. y en el tema del VIH, el tema sigue siendo lo mismo. Decía yo, hay esta cifra brutal de que la comunidad no se acerca a los servicios de salud. Tú vas en efecto a cualquier clínica, cualquier hospital, y lo primero que recibes es un trato discriminatorio, estigmatizante, y pues por supuesto que no vas a querer quedarte ahí ni vas a regresar, y entonces eso representa un problema de salud para ti, pero un problema de salud pública para nuestro país, porque finalmente nos está teniendo la pandemia. Hoy tenemos 380,000 personas viviendo con el VIH en México. Y de este universo hay decía yo, hay una meta que cumplir para el 2030. Y esa meta que tenemos que cumplir para el 2030 como gobierno mexicano es lograr tener detectados al 95% de personas que viven con el virus, y de ese 95, que el 95 esté en tratamiento, y de ese 95, que el 95 llegue al estado de indetectabilidad. Porque a diferencia del diagnóstico que al inicio, que hace más de 40 años representaba una sentencia de muerte, hoy en día una persona que vive con VIH, que ha sido diagnosticada a tiempo y que toma los tratamientos antirretrovirales, lleva el virus a una carga indetectable, lo que lo hace intransmisible. Y puede tener una calidad de vida como cualquiera de nosotros. Así es. Hoy vivir con VIH es vivir con una enfermedad crónica más. Exactamente. ¿No? Pero eso es lo que mucha gente, o sea, la verdad, yo lo voy a confesar, creo que fue cuando entré a trabajar acá, pero yo no sabía eso, yo no sabía que el VIH puede llegar al punto de ser indetectable y entonces es intransmisible. Así y uno o una puede vivir su vida igual, normal, con sus medicamentos, como cualquier enfermedad crónica. Alguien que tiene enfermedad del corazón, o sea, cualquier cosa, te tomas tu medicina, en fin, pero hay que tratarlo. Y entonces es quitar también un estigma, ¿no? Así es. Entonces ahora se trata no solo de salir del closet para quienes somos parte de la comunidad, sino además ahora sacar a la enfermedad del botiquín, para decir, puedo vivir con esto y me tomo el medicamento, que por fortuna es tomarse una dosis al día, en lugar de los cócteles al inicio, que eran 20 pastillas, que además eran muy tóxicos y tenían muchos efectos nocivos para la salud. En fin, por fortuna estamos entonces en el avance científico
en la progresividad de los derechos, en un gobierno que busca hacer valer los derechos humanos plenos y en una legislatura hoy en día, la 66, en donde además yo estimo que vamos a poder lograr en esta ocasión, porque ya se ha intentado también anterior, hay que decirlo, ¿no? Que en esta ocasión vamos a poder lograr que se derogue este delito. Que la mayoría calificada sea para bien. Exacto. Así es. Exactamente. Mira, lo dijiste. Sí. Me voy a guardar esa frase, Jessica, y se Ya. las voy a recordar a mis compañeros. Sí, es que Que a la ver, mayoría calificada sea para bien. Sí. Jessica Dix. ¿Ok? Ella lo dijo, ¿eh? gracias. No- Pero yo se la regalo, diputado. Si usted la dice en Gracias. tribuna y yo se Sí, la sí, regalo, porque de verdad, si se tiene la mayoría, pues que sea a favor de los derechos de las personas, en contra de la discriminación y todo lo que sea a bien del pueblo de México. Pues mira, tu máxima la vamos a estrenar hoy en tribuna. Ahí Para que estén vamos atentos viendo. y atentas, ahí va a salir mi frase. Perfecto. Pero sí, o sea, creo que para eso está la mayoría calificada. Sí. Y además, fíjense que también hay algo muy particular con esta derogación del delito de peligro de contagio que estamos buscando, porque a diferencia, mencionaba yo que generalmente la Ciudad de México ha sido la cuna de los derechos, pero en este caso no vino de la Ciudad de México. En este caso se derogó por primera vez hace 2 años ya, en el estado de Nayarit. Sí. ¿Y por qué en el estado de Nayarit? Porque el gobernador, al que le hago un gran reconocimiento, al doctor Miguel Ángel Navarro, es justamente un médico. Y él entendió desde que tuvimos un acercamiento con él al inicio del primer gobierno federal de la 4T en el Senado, él era el senador, escuchó nuestra voz, escuchó el problema que representaba y llegando a ser, él fue primero senador y ahora gobernador, llegando él como gobernador logramos que desde Nayarit se derogara este delito. Y después se hizo, en enero de este año, se hizo aquí en la Ciudad de México. Wow, ¿quién Entonces, hubiera pensado, no? eso no Que sabía. Nayarit, un Sí, estado sí, sí. tan chiquito que Exacto. diríamos, no sabemos si es conservador o no, pero qué bueno que alguien que sabe, que conoce, dijo, esto es importante. Y eso también creo que es importante también decirlo, es parte de los efectos de la 4T. Y del movimiento de la izquierda, ¿no? del También, que es lo que movimiento de la izquierda. representan. Sí. Porque finalmente yo encuentro en las conversaciones con mis colegas diputadas, diputados en la legislatura, la apertura, la disposición. Por ejemplo, hay otros estados que ya lo van a presentar, lo va a presentar el Estado de México. Hoy estaba hablando con Hidalgo al respecto y, en fin, vamos a poder avanzar, que eso también es una buena noticia para nuestra comunidad. Vamos a poder avanzar cada vez más rápido, ¿no? Hay que decir que, bueno, pues el primer gobierno de la 4T, que nos dejó buenísimos resultados, ¿no? Ya dejó sembrado todo este piso y hoy, pues vamos a empezar a ver brotar todas estas flores maravillosas y una de ellas será que logremos que se derogue. Perdón, yo solo quería como hacer una precisión que haya tanto avance en los derechos, específicamente de las personas con VIH, y que los estigmas cada vez sean menos, no es de a gratis ni magia, o sea, sí hay que ir empujando, porque me estaba es una acordando lucha. ahorita, cuando empezó la pandemia del VIH, Fue la brutal. gente, o sea, una amiga me contaba, decía, es que tú ibas al hospital y veías a la gente con estos trajes como de Monster Inc. Sí, que, o sí, sea, claro. todos tapados porque no sabían cómo se transmitía y que ahora ya estemos tan avanzados, sí ha sido por una lucha. O sea, no Así es es. nada más porque Ujú. ahí ya sabemos esto, la gente está luchando para quitar los estigmas. Y eso es, perdón que insista, pero es que eso es la 4T. Cuando nos unimos Muchos seguidores lo siguen por Andrés ello. Manuel, Ujú. cuando nos unimos a Andrés Manuel en el 2005 a su paso por la Ciudad de México, él fue nuestro jefe de gobierno aquí, y lo veíamos encaminado a la presidencia de la República, nos sumamos a él porque lo veíamos en efecto como este jefe de Estado que queríamos que fuera y este líder que era además y que sigue siendo, pero veíamos también la enorme oportunidad que la transformación que él planteaba recogiera también nuestra agenda, ¿no?
así como recogió la agenda feminista y muchas más, la agenda ecológica. Y hoy, decía yo, estamos viendo ya esos resultados cada vez más latentes. El que hoy tengamos, el que el Consejo para Atender a las Mujeres, la comisión, se haya constituido como una Secretaría de la Mujer, es darle a la agenda feminista toda la importancia que hace falta. Hemos incluido ya también los derechos de los animales en nuestra Constitución, ¿no? De la protección a los animales. Y bueno, a la par de todo esto es que los derechos LGBT también tienen que ir avanzando. Y tienen que ir avanzando no solo con esta iniciativa, sino con la reforma constitucional que también nosotros recomendamos. Claro. Y decía Jessica que la mayoría calificada debe ser para bien. Entonces, con base en ello, yo soy muy optimista y creo que vamos a poder lograr que la agenda avance mucho más. Claro que sí. Y ahora, diputado, tenemos 2 preguntas por parte de la audiencia sobre este tema muy importante que nos tienen por ahí. Vamos con la primera pregunta. Vamos, por favor. Fer. ¿Y este delito de peligro de contagio es solo para el VIH o también para otras enfermedades como el COVID? Cuando había gente irresponsable que contagiaba intencionalmente a las personas. Estamos hablando del riesgo, decía yo de nueva cuenta, del riesgo de peligro de contagio. Cuidado, hay otra conducta que es el yo cometo un delito para infectarte de manera dolosa. Eso es distinto, ¿no? Esa es una conducta que debe de ser punitiva, pero hay que recordar de nueva cuenta que lo que estamos derogando es el delito de peligro de riesgo de contagio. Es decir, ni siquiera hay evidencia que pueda demostrar que, primero, la conducta no se cumplió. Segundo, no hay evidencia de que de quién haya sido el transmisor, porque finalmente no hubo un acto consumado, ¿no? O sea, no se dio la transmisión. Entonces, si no se dio la transmisión, yo estoy estigmatizando y criminalizando a una persona que vive con VIH, porque ni siquiera puedo demostrar que ella sea la que haya transmitido el virus, ¿no? Y como decía, el delito se reformó en el 91 para agregar, o sea, el mensaje fue una sentencia muy clara en contra del VIH. Entonces, no, hablar del COVID y de estas conductas que pueden ser dolosas, es decir, cuando yo de manera flagrante quiero hacerle daño a otra persona, eso es una conducta que es punitiva. Pero no hablamos de eso, hablamos de el riesgo que se dice. Y además hay algo también muy importante. Decía yo, ONUCIDA ha establecido de manera muy clara que no está demostrado que este delito contribuya para detener la pandemia, sino más bien el contrario, para alejar a las personas de atender su condición de salud. Ese es también en parte el fondo del problema. Claro. Vamos con la otra pregunta, mi Fer. Hola, diputado. Una pregunta. ¿Qué pasa cuando se elimine el delito de contagio con las agresiones sexuales y con los cónyuges que lastiman a sus parejas y que también se convertían en un agravante? ¿Qué pasa en ese caso cuando se reforma esto? Bueno, decía ella justamente qué pasa cuando el delito de contagio, pero este no es el delito de contagio. Ese, otra vez más, es el delito por el riesgo de contagio. Y es ese riesgo, es esa conducta que está criminalizada y que está estigmatizando a una persona que vive con VIH. E insisto, son 2 conductas distintas. Cuando yo de manera deliberada quiero hacerle algo a alguien sabiendo que en efecto puedo infectarle o transmitirle algo y lo hago de manera dolosa, bueno, pues ahí hay una conducta dolosa. Y eso, pues el Código Penal, eso es lo que califica las conductas dolosas. Pero en este caso estamos hablando del riesgo de peligro de contagio. O sea, un supuesto que ni siquiera se cumple. Y que lo único que hace es, alejar a una persona que vive con VIH de la atención oportuna que requiere. Y luego entonces se violan sus derechos, se viola su derecho a la no discriminación, además, porque está estigmatizando, se viola su derecho a la protección a la salud,
y lejos de ayudar, problematiza más la situación. Correcto. Ok, y estaba pensando, me quedé pensando que pasa mucho, ¿no? Con en general las otras enfermedades de transmisión sexual también pasa. No está en la Constitución como peligro de riesgo de contagio, por ejemplo, el VPH. Así Creo es. que no está, Ujú. pero... Así es, exactamente. Pero sí hay gente, o sea, pero sigue la gente igual. Por supuesto. El otro día escuché ya, es un como chisme, ¿no? Así de Niurka y acá, pero que una... Ah, sí, es cierto, ya que sé cuál. O sea, que una señorita decía, es que Niurka me puso aquí el trastero y me va a contagiar de VPH. A ver, niña, o sea, Sí. ¿cómo? Explícame, o sea, y es parte de Sí. esa discriminación, de esos estigmas en contra de las personas. Y esa desinformación que está Sí, como pero si nada es la muy dicen. es muy moralista, o Es muy sea, moralino es muy eso, de, claro. es que la gente que ejerce su libertad sexual ya es como de inmediato va a tener todas las enfermedades y todo, y es muy moralista. Pero además hay que decir también que a lo que se asocia el delito de peligro de riesgo de contagio es justamente a las prácticas homosexuales. Claro, y por eso es el entonces VIH, ahí ¿no? volvemos a caer otra vez en lo mismo, ¿no? O sea, lo que se está estigmatizando otra vez es la relación entre dos hombres, porque no hay transmisión No hay del entre VPH mujeres. y el Y no hay VPH justo transmisión de no VIH está. entre mujeres. Solo es de ajá. Entonces, el tema ahí es que esta criminalización y esta estigmatización tiene que ver con un estigma sobre las relaciones entre hombres, sobre los hombres gays. Y entonces es ahí donde sigue permaneciendo esta homofobia, ¿no? Que pues esta medida también lo que buscamos es revertir eso y terminar con esto, con estas conductas que lo que hacen es criminalizar en el fondo la sexualidad. Claro. Porque lo que están criminalizando es la transmisión sexual. Y la orientación. La orientación sexual de una persona, la identidad de género de identidad. otra. En fin, y es ahí donde yo diría que a la par de todas estas medidas, lo que también nos toca como 4T es reforzar la educación sexual integral, en donde uno de sus efectos, a falta de, es estigmatizar a una infección como lo es el VIH. Que a la oposición, digámoslo muy concretamente, sobre todo al PAN y a la gente muy conservadora, no les gusta. Pero no les es gusta abordar estos temas. necesario. No solamente no les gusta abordarlos, sino que además nos muestran una doble cara, porque ahora en campaña veíamos a Xóchitl y a el candidato a la ciudad, ¿no? Santiago, Taboada. Ajá. con integrantes de la comunidad y Sí, tomándose sí, la, sí, foto, nada más para la foto, y sí, diciendo sí. que ellos son muy pro, pero pues resulta que son los mismos que han votado en contra y por los que no Exactamente. hemos logrado avanzar más. Entonces, Son los que es financian como- los movimientos estos pro familia, que son los que no quieren la educación Exactamente, sexual en infancias. Exactamente, ¿no? Entonces es también, una vez más, yo espero que en efecto sea profético esto de que la mayoría calificada sea para bien, porque entonces podremos con esto, con independencia de los votos de la oposición, que muy probablemente no tengamos, pues lograr que este delito se derogue y que sea un avance positivo para la atención del VIH en nuestro país. Así va Ahora, a ser. así diputado, va a si ser. bien ya estamos por concluir este periodo de sesiones, pero ¿cuáles serían las prioridades en el 2025 para la agenda de la comisión? Para la agenda de la comisión, la primera es esta reforma constitucional que no hemos logrado todavía. Nosotros hemos intentado en el 2001 y en el 2011 una reforma constitucional para que se reconozcan nuestros derechos desde ahí. Y lo que logramos en el 2001 es solamente que se reconociera el tema de la no discriminación por preferencias. Y luego en el 2011 agregaron preferencias sexuales. Pero esto no tiene nada que ver con las preferencias sexuales, porque ese término lo único siquiera, que hace es confundir más todavía. No es que yo un día me levante y prefiera a los hombres y el otro día me levante y prefiera a las mujeres. No es una cuestión evolutiva, es una cuestión que tiene que ver con estas dos condiciones humanas, la orientación sexual y la identidad de género, que al ser poco conocidas y difundidas por la falta de educación sexual integral, pues sigue generando todo este problema y dificulta que la agenda de la diversidad avance, por ejemplo, al interior de los estados. Por eso es que esta iniciativa es como la prioridad para que a partir de ahí
entonces en cascada los derechos por la igualdad y la no discriminación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sean parte también de esta reforma y que desde ahí ya cualquier persona en nuestro país que sea del universo de la diversidad sexual pueda hacer valer sus derechos, ejercer sus derechos, vivir, exigir un marco de derechos de igualdad y no discriminación para ir dando la vuelta a esta triste cara de la homofobia y las LGBT-fobias que tristemente se siguen manifestando todos los días. Híjole, qué tema lamentable, ¿no? Que sigan todavía muchos estigmas sociales en pleno siglo XXI, pero sí que, digo nada más como para finalizar, sí que me gustaría decir que la 4T hace falta mucho que avanzar, pero sí empezó, ¿no? Sí empezó a impulsar esta agenda, sí empezó a ver por los derechos humanos, sí empezó, como lo mencionó el diputado, a ver la agenda feminista que no estaba, que estaba olvidado, ¿no? La verdad. Yo quiero, reconocer que no solo se impulsó, o sea, como digo, son personas y luchas muy específicas que son colectivas, pero es por gente como usted, diputado. Exacto. Que la lucha está como al pie del cañón, o sea, que ustedes, a ver, no, esto tienes que hacerlo, como dice, pasó con el gobernador de Nayarit, como está pasando ahorita en el Congreso, es como, no, o sea, a ver, hay que ver esto. Para ustedes tal vez no es importante, pero para nosotros sí. Y está recordando, ¿no? La información. Y yo les quiero ahí comentar algo que me da mucho orgullo también, ¿no? Ahora que mencionas esto, cuando creamos Morena, pues de repente tuvimos la víspera de la creación del acto de fundacional, tuvimos los estatutos de Morena. Y entonces, pues, estaba la Secretaría de Mujeres, de Jóvenes, de Indígenas, de todo. Y yo decía, ¿y la nuestra? Sí. No hay, pues ahorita la creamos, no se preocupen. Entonces, en ese momento, no. Pues, por eso digo, es que no son cosas que solo pasan. Sí, hay que estarlas impulsando, hay que estar fregando. Y sí, en eso hemos sido de alguna manera un cuchillito de palo dentro de Morena, pero también hay que decir otra cosa. Para la sociedad en general, que nosotros hemos participado al interior de Morena como cualquier otra persona más, en todas las tareas, claro, impulsando nuestro proyecto de nación, nuestra agenda nacional, a cada llamado de nuestro entonces presidente o de la presidenta, estamos y estaremos ahí, porque somos parte de un proyecto de nación transformador, no solamente de una agenda que busca algo en particular. Y que como hablábamos, es algo transversal, no es de que esta es mi agenda, no, es que esto va para todas y todos, o sea, la no discriminación, la igualdad va para todas las personas de este país. Y esa es la buena noticia de este periodo. Sí. Diputado, pues en forma de conclusión, algo que guste agregar, algún mensaje. Pues yo quisiera aprovechar para, a partir de este medio, invitarlos a que conozcan nuestro módulo virtual, que está con mi nombre en las redes sociales, ¿no? Porque como presidente de la comisión y como diputado federal, que nos toca tener un modulito, pues ponerlo en algún sitio sería excluir al resto del país, y como mi propuesta es irnos a todo el país a difundir y a promover y a impulsar la agenda de la diversidad, es que creamos un módulo virtual, y yo los invito a que nos ayuden a difundirlo, claro, y a que por supuesto se acerquen a nosotros ante cualquier situación, para poder atenderlos desde esta diputación con todo el respeto que se merece, que se merecen quienes nos han dado la posibilidad de ser sus diputados, sus representantes, para honrar ahora esta lucha. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Como Jaime López Vela, así estoy en todas las redes sociales. Así para que busquen las redes del diputado y ahí cualquier cosa, y también sigan sus actividades y las actividades del Congreso, Jaime López Vela. Y nosotros estamos en redes sociales. Sí, como en TikTok estamos como @dip.morena. En Facebook estamos como Diputadas y Diputados Morena. Y permítame, ya se me fue. En X estamos como @diputadosmorena. En Instagram estamos como Diputados-Morena o excluyentes. Pero bueno, ese es nuestro usuario. Y en YouTube. En YouTube y en Spotify nos encuentran igual como Diputados Morena. En Spotify vamos a subir este programa también. Ahí nos vemos, ahí nos escuchamos. También queremos escucharlas y escucharlos. O sea, lo que ustedes piensen, compártanoslo también ahí en el programa. Y bueno, esto fue De Pleno.
¿Leyes? ¿Reformas? ¿Mayoría calificada? ¿Qué es eso? Tus dudas sobre la Cámara de Diputados serán más fáciles de entender. Para que no te confundan Y no te engañen. Síguenos en YouTube. y Spotify. Esto es ¡De Pleno!